Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos de maravilla, listos para sumergirse en una historia que creo que les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha fascinado, algo que considero fundamental para entender la condición humana, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor profundo, sincero y a veces, hasta revelador, que transforma a las personas y les da un nuevo sentido a sus vidas. En concreto, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y su amor eterno revelado a su musa. Sé que el título es un poco dramático, pero créanme, la historia lo merece. No vamos a centrarnos en chismes ni en detalles escandalosos, sino en la esencia de ese amor, en cómo una persona encuentra la inspiración en otra y cómo esa inspiración se convierte en algo que trasciende el tiempo y el espacio. Vamos a explorar la sinceridad, la vulnerabilidad y la fuerza que se necesitan para amar de una manera tan intensa. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde reflexiones sobre la vida y el amor hasta análisis de películas y libros que nos hacen pensar. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la historia de Kerem. Imaginemos a Kerem, un artista, un escritor, un músico, alguien con una sensibilidad especial para percibir el mundo. No importa cuál sea su arte, lo importante es que está buscando algo, una chispa, una inspiración que lo impulse a crear algo verdaderamente significativo. Vive, trabaja, sueña, pero siente que algo le falta, que su arte no alcanza su máximo potencial. Para entender mejor a Kerem, debemos visualizar su mundo. Imaginen un estudio bañado en luz tenue, lleno de lienzos a medio pintar, manuscritos desordenados y los ecos de melodías inacabadas. Kerem es un alma inquieta, un buscador constante. Ha experimentado el éxito moderado, pero siente que le falta algo crucial, una conexión genuina, una fuente de inspiración que lo eleve más allá de la mediocridad. Ha explorado diferentes técnicas, ha estudiado a los grandes maestros, pero la verdadera magia, la chispa divina, se le escapa. Su arte se siente vacío, como una repetición de ideas ya exploradas. Kerem ha tenido relaciones antes, claro, pero ninguna ha trascendido la superficie. Busca algo más profundo, algo que alimente no solo su corazón, sino también su alma creativa. Sus amigos le dicen que es demasiado exigente, que idealiza el amor, pero él no puede evitarlo. Sabe que existe una conexión que lo transformará y que transformará su arte. Se pasa horas leyendo poesía, escuchando música clásica y visitando museos, buscando esa clave que desbloquee su potencial. La frustración crece dentro de él, un sentimiento agridulce de cercanía y lejanía con su propio potencial. Y entonces aparece ella. Su musa. No necesariamente tiene que ser una belleza deslumbrante, aunque eso no está descartado. Lo crucial es que posee algo que Kerem encuentra irresistible, algo que despierta en él una conexión profunda e innegable. Puede ser su inteligencia, su sentido del humor, su bondad, su pasión por la vida, algo que lo hace ver el mundo de una manera diferente. El encuentro entre Kerem y su musa, llamémosla Elara, no es un acontecimiento grandioso, sino un momento sutil y significativo. Imaginen una librería antigua, llena de polvo y el aroma inconfundible de las páginas amarillentas. Kerem está buscando un libro raro de poesía simbolista, perdido entre estanterías laberínticas. Elara, absorta en la lectura de un volumen de filosofía existencialista, está sentada en un rincón iluminado por un rayo de sol. Sus miradas se cruzan accidentalmente. No hay una chispa instantánea, sino una curiosidad silenciosa. Elara tiene una mirada penetrante, llena de inteligencia y una melancolía que Kerem encuentra extrañamente atractiva. Él intenta sonreír, pero se siente torpe e inseguro. Ella le devuelve la sonrisa, una sonrisa tenue pero genuina, que disipa la tensión en el aire. Kerem se acerca tímidamente, buscando una excusa para iniciar una conversación. Pregunta por el libro que Elara está leyendo. Ella responde con entusiasmo, explicando la filosofía detrás de la obra y cómo le ha ayudado a entender el mundo que la rodea. Kerem se siente fascinado por su forma de hablar, por su pasión y su claridad. Descubre que Elara es una estudiante de filosofía, una mente brillante y una alma sensible. Hablan durante horas, perdidos entre las estanterías de la librería.
Descubren que comparten intereses similares, la pasión por el arte, la literatura, la música y la búsqueda de la verdad. Kerem se siente revitalizado, como si hubiera encontrado a alguien que realmente lo entiende. Elara le revela una perspectiva fresca sobre la vida, una forma de ver el mundo a través de una lente diferente. La relación entre Kerem y su musa comienza de forma natural. No hay planes preconcebidos, no hay estrategias ni juegos de seducción. Simplemente se encuentran, se conectan y empiezan a compartir sus vidas. Kerem se siente atraído por la autenticidad de ella, por su capacidad de ser ella misma sin importar lo que piensen los demás. Ella, a su vez, se siente atraída por la sensibilidad de Kerem, por su capacidad de ver la belleza en las cosas más pequeñas. Sus primeros encuentros son sencillos pero significativos, paseos por parques, conversaciones en cafés, visitas a museos. Se revelan mutuamente sus secretos más profundos, sus miedos y sus esperanzas. Kerem le cuenta a Elara sobre su lucha como artista, sobre su búsqueda de la inspiración y su miedo al fracaso. Elara, a su vez, le confiesa sus dudas sobre el futuro, su temor a no encontrar su lugar en el mundo. Se dan cuenta de que se complementan mutuamente. Elara aporta claridad y perspectiva a la vida de Kerem, mientras que Kerem le ofrece a Elara un escape creativo y una forma de expresar su sensibilidad. Se convierten en confidentes, en amigos y en algo más. La atracción física entre ellos es innegable, pero prefieren explorar su conexión a un nivel más profundo antes de aventurarse en el terreno del romance. A medida que se conocen, Kerem empieza a sentirse cada vez más inspirado por su musa. Sus conversaciones se convierten en un torbellino de ideas, sus paseos en una fuente de inspiración, su sola presencia en un catalizador de creatividad. Él la observa, la escucha, la admira y la convierte en el centro de su arte. Kerem empieza a ver el mundo a través de los ojos de Elara. Su arte se transforma, adquiriendo una nueva profundidad y significado. Si es escritor, las palabras fluyen con facilidad, creando personajes complejos y historias conmovedoras. Si es músico, las melodías se vuelven más melancólicas y expresivas, reflejando la belleza y la tristeza que encuentra en Elara. Si es pintor, los colores se intensifican, capturando la luz y la sombra de su alma. Elara se convierte en su principal crítica, ofreciéndole una perspectiva honesta y constructiva sobre su trabajo. No teme señalar sus debilidades, pero siempre lo hace con amor y respeto. Kerem valora su opinión más que la de cualquier otra persona, sabiendo que ella realmente quiere que alcance su máximo potencial. La influencia de Elara se extiende más allá de su arte, transformando también su vida personal. Se vuelve más seguro de sí mismo, más optimista y más apasionado. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No se trata simplemente de una adoración platónica o de una idealización romántica. Kerem no se limita a plasmar la imagen de su musa en sus obras, sino que busca capturar su esencia, su alma, su verdad. Y para lograrlo, necesita ser sincero, vulnerable y valiente. Kerem comprende que no puede simplemente usar a Elara como una fuente de inspiración. Debe ofrecerle algo a cambio, su honestidad, su apoyo y su amor incondicional. Empieza a abrirse a ella de una manera que nunca antes había hecho con nadie. Le cuenta sobre sus complejos, sus inseguridades y sus miedos más profundos. No se esconde detrás de una fachada de perfección, sino que se muestra tal como es, un ser humano imperfecto pero lleno de amor. La sinceridad es fundamental. Kerem no puede crear algo auténtico si no se muestra tal como es ante su musa. Tiene que compartir sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus esperanzas. Tiene que abrir su corazón y dejarla entrar en lo más profundo de su ser. La vulnerabilidad también es crucial. Kerem no puede protegerse detrás de una fachada de perfección o de indiferencia. Tiene que permitirse ser vulnerable, mostrar sus debilidades y aceptar el riesgo de ser rechazado o herido. Tiene que confiar en que su musa lo amará tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Elara responde a la sinceridad y la vulnerabilidad de Kerem con su propio amor incondicional. Lo acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Lo apoya en sus momentos de duda y lo celebra en sus momentos de éxito. Le recuerda constantemente su potencial y lo anima a seguir sus sueños. Su amor se convierte en un refugio seguro, un lugar donde Kerem puede ser él mismo sin temor a ser juzgado. Y la valentía es esencial. Kerem tiene que tener el valor de expresar su amor de una manera creativa y original.
No puede conformarse con clichés o con fórmulas preestablecidas. Tiene que encontrar su propia voz, su propio lenguaje, su propia forma de decir te amo. Kerem decide expresar su amor a través de su arte. Si es escritor, escribe un libro dedicado a Elara, un libro que captura su esencia y su espíritu. Si es músico, compone una sinfonía inspirada en su amor, una sinfonía que evoca la belleza y la complejidad de su relación. Si es pintor, crea un retrato de Elara que trasciende la mera representación física, capturando la profundidad de su alma. Es aquí donde el amor eterno revelado entra en juego. No se trata necesariamente de una declaración verbal o de un compromiso formal. Se trata de una revelación artística, de una expresión creativa que trasciende las palabras y que se convierte en un testimonio del amor que Kerem siente por su musa. Imaginemos que Kerem es un escritor. Podría escribir un libro dedicado a ella, un libro en el que la convierte en la protagonista de una historia épica y conmovedora. Podría escribir un poema que capture la belleza de su alma y la profundidad de su conexión. Podría escribir una carta en la que le confiesa sus sentimientos más profundos y le agradece por haberlo inspirado a ser mejor persona. O imaginemos que Kerem es un músico. Podría componer una canción dedicada a ella, una canción que refleje la alegría, la tristeza, la pasión y la esperanza que siente cuando está con ella. Podría crear una melodía que evoque su sonrisa, su mirada, su voz. Podría escribir una letra que cuente la historia de su amor, desde el primer encuentro hasta el momento presente. O imaginemos que Kerem es un pintor. Podría pintar un retrato de ella, un retrato que capture su belleza física, pero también su belleza interior. Podría crear una obra abstracta que represente la energía, la vitalidad y la luz que ella aporta a su vida. Podría pintar un paisaje que evoque los lugares que han compartido juntos, los momentos que han vivido juntos, los sueños que han construido juntos. Sea cual sea su arte, Kerem utiliza su creatividad para expresar su amor de una manera única e inolvidable. Su arte se convierte en un espejo de su alma, en un reflejo de su amor, en un testimonio de su conexión. Y su musa, al ver su obra, se siente profundamente conmovida, halagada y amada. Elara se siente profundamente conmovida por la expresión de amor de Kerem. Comprende que su amor es genuino y que su arte es un reflejo de su alma. Se siente honrada de ser su musa y agradecida por el impacto que ha tenido en su vida. Su amor se fortalece aún más, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable. Pero la historia no termina aquí. El amor eterno revelado no es un evento puntual, sino un proceso continuo. A medida que la relación entre Kerem y su musa evoluciona, su arte también evoluciona. Su amor se vuelve más profundo, más complejo y más significativo. Y su arte se convierte en una forma de celebrar ese amor, de honrarlo, de protegerlo. Con el tiempo, Kerem y su musa aprenden a amarse incondicionalmente, a aceptarse tal como son, a apoyarse en los momentos difíciles y a celebrar los momentos felices. Aprenden a comunicarse abierta y honestamente, a resolver sus conflictos de manera constructiva y a mantener viva la llama del amor. Y su arte se convierte en un testimonio de su amor eterno. Un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que inspira a otros a amar de una manera más profunda y significativa, un amor que demuestra que la verdadera belleza se encuentra en la conexión humana, en la sinceridad, en la vulnerabilidad y en la valentía. A lo largo de los años, su amor enfrenta desafíos, como cualquier relación. Hay momentos de duda, de frustración y de desacuerdo. Pero siempre encuentran la manera de superarlos, aprendiendo a comunicarse mejor y a comprender las necesidades del otro. Su amor se vuelve más fuerte con cada obstáculo que superan, demostrando que el verdadero amor es capaz de resistir cualquier tormenta. La historia de Kerem y Elara se convierte en una leyenda, inspirando a otros artistas y amantes a buscar la belleza en la conexión humana. Su arte perdura en el tiempo, transmitiendo un mensaje de amor, esperanza y perseverancia. Su legado vive a través de las generaciones, demostrando que el amor verdadero es eterno. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Kerem y su musa? Creo que hay varias lecciones importantes. En primer lugar, que la inspiración puede encontrarse en los lugares más inesperados, en las personas más comunes. En segundo lugar, que el amor verdadero requiere sinceridad, vulnerabilidad y valentía. En tercer lugar, que el arte puede ser una forma poderosa de expresar el amor y de crear un legado duradero. Y en cuarto lugar, que el amor eterno no es un destino,
sino un camino que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Espero que esta historia les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre sus propias pasiones y sobre su propia capacidad de amar. Recuerden que todos tenemos la capacidad de ser musas y de ser inspirados, de amar y de ser amados, de crear y de ser creados. Solo tenemos que abrir nuestro corazón, dejar entrar la luz y permitir que el amor nos transforme. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Hemos hablado sobre la historia de Kerem y su amor eterno revelado a su musa, explorando la sinceridad, la vulnerabilidad y la valentía que se necesitan para amar de una manera tan intensa. Vimos cómo la inspiración puede encontrarse en los lugares más inesperados y cómo el arte puede ser una forma poderosa de expresar el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que se hayan llevado algo positivo de esta experiencia y que les sirva de inspiración en sus propias vidas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez un amor tan intenso como el de Kerem? ¿Han encontrado inspiración en alguna persona especial? ¿Han utilizado el arte para expresar sus sentimientos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus historias y sus reflexiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.